Dios les bendiga, bienvenido a su canal Diciendo las Cosas Como Son. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que se suscriba para que siga viendo nuestros contenidos, los videos que estamos grabando para la gloria y la honra de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Mujer, es tiempo de florecer. Voy a repetir, mujer, es tiempo de florecer. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo 2, verso del 5 hasta el 7. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. En la palabra vemos muchas mujeres valientes que Dios trató con cada una de ellas y la utilizó. Y en esta noche yo quiero hablar de una mujer, una joven valiente llamada Esther. Y dice la palabra que esta joven era huérfana, había perdido sus padres, pero Mardoqueo la crió como si fuera su hija. O sea, Mardoqueo le tenía amor a Esther. Cuando vemos que el rey de ese tiempo estaba buscando una reina que sustituyera a Vasti, envió a dar el anuncio en la capital de Susa para que todas las jóvenes vírgenes se presentaran delante de él, delante del reino. Entonces vemos que Mardoqueo le dijo a Esther que ella podía ir al palacio para presentarse. Entonces vemos que Esther fue al palacio y algo que me llama la atención es que dice que halló gracia en el guardia de las mujeres y le dio 7 doncellas, atavíos y alimentos y la llevó a lo mejor de la casa de las mujeres. Puso gracia en Esther. Y es así como Dios trabaja cuando nos mueve de un lugar a otro. El Señor pone gracia en nosotros para que le caigamos bien, sea a un jefe de un nuevo trabajo, sea a un vecino, sea una persona cercana. Y cuando le tocó el momento de Esther presentarse delante del rey, dice que aceptó los consejos de Hegai, no pidió nada aparte de lo que él le sugirió. Y eso me llamó la atención porque podemos ver que Esther tenía esa característica, que ella seguía consejo, era una joven prudente. Y nosotros tenemos que aprender esto de Esther, que cuando nos aconsejan tenemos que escuchar los consejos y tenemos que ponerlo en práctica siempre y cuando sean personas que sean dirigidas por Dios, porque hay consejos que no son buenos, pero hay consejos que son buenos y debemos de hacerle caso a esos consejos. Dice la Biblia que Amán tenía una posición importante más que todos los nobles, era descendiente de Agag, tenía un puesto importante. Pero este hombre no quería saber de los judíos. Según yo estaba investigando, los amalecitas en los tiempos de Saúl peleaban contra Israel. Era un pueblo nómada que vivía en el desierto del sur. O sea que había una enemistad entre los amalecitas y los israelitas. Podemos ver que quizás Amán no quería saber de los judíos. Por eso fue que Amán planeó destruir a los judíos. Mardoqueo no se quiso inclinar ante él porque lo veía como idolatría. Sabemos lo que significa la idolatría para el Señor. Nosotros creemos en un solo Dios. Dios no está de acuerdo con la idolatría y eso reconocía Mardoqueo, y quizás muchos de los que estaban ahí se postraron delante de Amán, pero Mardoqueo siguió firme y no se postró. Y Dios quiere gente en este tiempo que no se postren a los Baales, que no se postren a otros dioses, sino que crean en el Dios verdadero, el único Dios al que servimos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amán se enojó y planeó destruir a los judíos.
Gloria a Jesús. Y dice la palabra que Dios llevó a Esther a este palacio con un propósito, y fue preservar la vida de su pueblo. Y podemos ver en esta historia que Dios mostró el amor que le tenía a su pueblo. Esther tuvo un gran desafío por delante, porque nadie podía entrar delante del rey si no era llamada, pero ella no le importó arriesgar su vida para pedir benevolencia a favor de los judíos. Gloria a Jesús, a favor de su pueblo. Y Dios está buscando gente, mujeres valientes como Esther en este tiempo, que aunque pongan en riesgo su vida por amor al Señor, lo hagan, porque Dios no la va a dejar sola ni la va a desamparar. Y vale la pena muchas veces arriesgarnos por amor al Evangelio, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Para este tiempo quizás Dios había permitido que llegara a esa posición tan alta. Muchas veces Dios te lleva a posiciones altas, pero ten cuidado con corromperte, porque cuando Dios te lleva a esa posición no es para que tú te corrompas, sino para que tú seas de bendición. Y vemos que Esther fue de gran bendición para ese lugar donde Dios la llevó. En ese palacio ella marcó la diferencia entre tanta doncella que había, entre tantas jóvenes que había. Ella marcó la diferencia. Y cuando Mardoqueo le dijo a Esther lo que iba a pasar con los judíos, Esther tuvo un poco de miedo, pero Mardoqueo le dijo que si ella no hacía nada, que respiro Dios mandaría de otro lugar. O sea, si tú no haces lo que Dios puso en tu corazón o para lo que Dios te trajo, Dios no va a librar de otra manera. Dios va a usar otra persona que nos libre de la mano de este hombre. Que fue Esther, ella arriesgó su vida. ¿Y qué podemos aprender con esta historia? Que Dios pelea por su pueblo. Entonces, mujer que me estás escuchando, Dios quiere que tú florezcas. Quizá tú estás pasando situaciones, quizá tú estás pasando dificultades, quizá Dios te puso en una posición o Dios te mudó a un lugar y tú dices, Señor, pero ¿por qué tú me traíste aquí? ¿Por qué tú me moviste a este lugar? Pero Dios te llevó a ese lugar con un propósito. Así que tranquila, descansa en el Señor, procura ser de ejemplo donde quiera que tú estés. Procura ser ejemplo al lugar donde Dios te envíe, porque al que Dios envía, Dios va a respaldar. Y cuando Dios te envía a un lugar es para cumplir un propósito. A veces no lo entendemos, pero más adelante tú entenderás con el propósito que Dios te envió a ese lugar. Quizá cuando ella fue al palacio y tuvo todas las comodidades que tuvo, ella no entendía por qué Dios la había llevado ahí. Pero luego más adelante ella vio que Dios la había posicionado en ese lugar para salvar a su pueblo de lo que venía. Habrá momentos en los que tenemos que arriesgarnos y lanzarnos para obedecer a Dios. Arriésgate, lánzate. Quizá no lo pienses tanto, porque a veces nosotros como seres humanos, Dios te dice algo y nosotros como que lo pensamos mucho, y cuando pensamos mucho se nos mete la duda y nos detenemos y nos estancamos. Pero Dios quiere que tú avances, que tú te lances. Si el Señor te mandó, hazlo y no pregunte por qué, para qué. Me recuerda la palabra en la historia de Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía a qué tierra iba, pero él sabía que el que lo envió iba a ir con él y lo iba a respaldar. Entonces no le pregunte a Dios, Señor, ¿para qué tú me envías? Sino hazlo, porque si Él te envió, Él sabe que tú tienes la capacidad a tú hacer eso que Él ha puesto en tus manos. Gloria a Jesús. Y Dios te llamó a florecer en el lugar que te ha puesto. En ese lugar que Dios te ha posicionado. No sé si es un nuevo trabajo, si es una nueva congregación, si Dios te ha llevado a otro país. Quizá tú dices, oh Señor, extraño donde estaba antes, pero el Señor quiere que tú florezcas ahí, no te apagues. Florece donde Dios te ha plantado. Así que Dios le bendiga. Hasta aquí este mensaje. Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, diciendo las cosas como son.